Hola a todos. Bueno, quiero hablar del eclipse que vamos a tener de Sol en Aries, que ya se está sintiendo en el ambiente desde días antes. Desde luego se siente siempre con mucha más antelación y desde el 21 de marzo, que ya comenzó la temporada de eclipses, ya podemos estar sintiendo una energía un poco más irascible. Es una energía un poco más beligerante también. Nos toca trabajar la manera de reaccionar. Podemos estar como muy reactivos, el trabajar la ira, la frustración, cómo nos manejamos ante ciertas situaciones. Es algo que ahora va a estar muy en el ambiente y es un momento en el que es mejor evitar también ciertas confrontaciones y observar qué hay detrás también de nuestra manera de reaccionar ante ciertos acontecimientos o sentirnos a veces con mucha ira y no saber a veces ni siquiera por qué, observar qué puede haber reprimido dentro de nosotros que este eclipse nos va a mostrar o nos ha mostrado ya, porque con anterioridad ya se puede estar sintiendo o incluso ya se puede haber manifestado también. Es un eclipse híbrido. Híbrido significa que está entre dos signos, es en el grado 29 de Aries y ya cuando termina el eclipse, que en el horario español va a ser desde las 5 hasta las 7 de la mañana, ya el Sol y la Luna entran en Tauro. Por tanto, es como una energía de mucha impulsividad para poder materializar en la realidad algo que se mantenga en el tiempo, algo que sea estable, algo que de alguna manera nos haga disfrutar también, pero que requiere dejar ir o dejar morir, porque el Sol va a estar haciendo una cuadratura con Plutón también en Acuario, una parte de nuestra identidad que ya no va más con nosotros. El Sol, en un momento de eclipse, el Sol y la Luna es como que tapa nuestra conciencia y algo se revela. Es un momento muy revelador en el que sale a la luz de nuestra conciencia algo que nosotros no estábamos viendo, que puede ser de nosotros mismos o de nuestra manera de manejarnos en alguna área de nuestra vida, dependiendo también de en qué zona de nuestra carta caiga el eclipse, donde tengamos a Marte también en tránsito, porque Marte es regente de Aries, donde tengamos la zona cáncer de nuestra carta y donde esté Plutón, también ahora mismo en Acuario. Ahí nos va a dar un poco la información de lo que este eclipse está moviendo, pero sin duda es la muerte simbólica de una parte de nuestra identidad que nos está limitando y que nos está impidiendo el poder avanzar en el camino que realmente nuestra alma quiere, que es lo que vienen a hacer siempre los eclipses. Son siempre finales para nuevos comienzos, el tener que dejar un hueco libre para algo nuevo que van a hacer y es algo muy nuevo. Además, porque está Plutón en Acuario y nunca hemos vivido a Plutón en Acuario. El Sol en cuadratura con Plutón puede generar incluso cierto miedo a nuevas experiencias también o cierto miedo a soltar esa parte a la que estamos muy arraigados. Es como un antiguo personaje que nos hemos creído que somos nosotros, pero que realmente ya no somos esa persona o nos ha servido durante un tiempo, pero ya no nos sirve. Y a veces da miedo el mostrar ante los demás una parte nuestra que es diferente. A veces podemos tener miedo incluso también al rechazo, a que de alguna manera no concuerde con los demás esa manera, esa forma nuestra que se está manifestando, pero lo requiere para esta nueva etapa hacia la que vamos. Estamos desde luego en un momento histórico a nivel social, hacia una nueva sociedad, hacia un nuevo paradigma en la manera de relacionarnos unos con otros, hacia un nuevo paradigma de una nueva humanidad que se está gestando y para todo lo nuevo que va a llegar, para esa transformación mental incluso que es necesaria, se necesitan nuevos individuos también. Nos tenemos que ir adaptando a todo esto nuevo que llega y todo lo nuevo que llega requiere personas muy conectadas con su verdadera identidad, con su soberanía personal y estamos ahora mismo, desde luego, con este primer eclipse que se va a dar con el Sol en Aries. Todavía no está el nodo norte. El nodo norte llegará a partir de julio, pero ya estamos iniciando, y ya se ha iniciado, de hecho, con anterioridad también por la luna nueva anterior que hemos tenido, esta energía de conexión con nuestra propia individualidad, este cambio también en la manera de relacionarnos, cambio incluso en alianzas, en sociedades, personas que a lo mejor han estado un tiempo unidas a nivel laboral, a otras personas que ahora empiezan una andadura también en solitario, cambios en nuestras relaciones personales, de pareja. Es un momento de mucha horizontalidad en la manera de relacionarnos y donde no hay ese equilibrio, desde luego se van a dar cambios y nuevas alianzas también van a nacer y nuevas relaciones también van a nacer porque van a hacer una nueva relación con nosotros mismos. Este eclipse puede mostrar o traer experiencias que son oportunidades, pero que a la vez también requiere el tener que transitar cierta incomodidad o cierto miedo al estar en cuadratura con Plutón o quizás el encuentro con nuestros mayores temores o el encuentro con nuestros demonios internos también, de esa parte nuestra que ya no debe seguir. El eclipse, como decía, es regido por Marte. Marte está en Cáncer, y Marte en Cáncer está haciendo también la cuadratura con Quirón. Quirón está en Aries, donde vamos a tener el eclipse, y el eclipse es en un grado 29, que es un grado crítico. El grado 29 siempre es un final.
pero un final para algo que tiene que nacer. Y cuando Marte hace una cuadratura con Quirón y está en Cáncer, moviliza muchas heridas que tiene que ver con nuestra infancia, que tiene que ver con nuestro linaje, que tiene que ver con nuestra niñez, incluso con temas que vienen muy del pasado. Marte a la vez también está haciendo un sextil con Mercurio y un sextil también con Urano que nos ayuda a poder soltar ya esas heridas, a darles un nuevo significado, una nueva mirada, a, a poder sobre todo tener como una comprensión distinta de esas heridas para poder avanzar, para no seguir en esa inercia. Muchas veces nos agarramos a situaciones del pasado que lo único que hacen es mantenernos en una inercia. Entonces, observar por qué nos queremos mantener a veces en esas heridas, intentar ser más empáticos con nosotros, con las heridas que traemos del pasado, pero para darles ya una salida y entender que incluso han sido necesarias esas experiencias para ser quienes somos ahora. Y también salir un poco, que también tiene que ver con Aries, del narcisismo, en cuanto a sentirnos los únicos heridos en el mundo y entender incluso que las personas o las situaciones, sobre todo las personas que nos hayan podido herir, también están heridas, porque muchas veces, y desde luego no es la manera más luminosa, pero pasa en algunos casos cuando no sabemos gestionar las heridas propias, la manera de proteger esas heridas o de no permitir que se vea esa parte vulnerable es hiriendo a otros. Entonces, generalmente las personas a lo mejor que nos han podido herir, no quiere decir con esto que lo tengamos que aceptar, pero sí intentar entender de otra manera el suceso, tienen unas heridas también que no saben gestionar y salir un poco de ese bucle que de alguna manera nos limita y no nos permite avanzar, salir del victimismo. Porque cuando decidimos salir del victimismo es cuando nos liberamos. Cuando dejamos de ser víctimas empezamos a ser libres y empezamos a ser líderes también de nuestra vida. Y esta energía del sol en Aries, del eclipse de sol en Aries, lo que vas a despertar también una parte en nosotros que requiere valentía, que requiere coraje, que requiere mucho valor para conectar con esa parte nuestra que realmente nos da la fuerza para un nuevo inicio, para un nuevo comienzo, que requiere dejar atrás todo lo que de alguna manera nos ha estado limitando y muchas veces el tener una nueva visión o entender que esas personas o esas situaciones se dieron en un marco donde también hay ciertas heridas no resueltas, darles otra comprensión y darnos una comprensión nueva a nosotros mismos, también con más optimismo, porque el Sol va a estar no en una conjunción exacta, pero muy cercana a Júpiter, y esto nos da como el poder ampliar nuestra visión y aunque nos duela o nos cueste una parte nuestra que tenemos que dejar atrás, que se vive siempre como una especie de duelo, porque Plutón involucrado requiere siempre como el hacer un duelo con una parte o un área de nuestra vida, y Plutón además es el regente de Escorpio, donde vamos a tener el eclipse de luna llena el día 5, que un eclipse de luna llena sin duda marca un final emocional en una parte nuestra que puede ser muy arraigada, pero a la vez es más tóxica porque no nos permite ese avance y esto ya de alguna manera se va a poner luz en ello para soltar todo lo que no nos permite ser realmente quien somos. Es un eclipse para preguntarnos quién somos realmente, como el título que le he puesto. No ser quien nos han dicho que tenemos que ser. Tenemos que empezar ya a salir de esa dinámica o de esos patrones sociales de tener que ir todos en el mismo carril, porque hacia lo nuevo que vamos, desde luego, se requiere esa reconexión con la soberanía y con la individualidad, y con personas que sean muy resolutivas, con dejar de necesitar siempre la aprobación del otro, la validación del otro, o que el otro me diga lo que tengo que hacer. Eso, personas que estén conectadas a esa necesidad, desde luego, va a ser más complicado el desenvolverse hacia lo que vamos. Y esto cuesta, sin duda, y requiere cierto duelo, y requiere arriesgar, y requiere el mostrar partes nuestras que nos ha dado miedo reconectar, pero es que realmente a lo que venimos es a vivir nuestra propia vida. De hecho, creo que el principal objetivo en la vida es vivirla desde quien realmente somos y no desde quien nos han dicho que debíamos ser o no desde la forma de vida que nos han dicho que debíamos vivir. Y todo ello requiere siempre esa conexión con la individualidad, requiere mucho autoconocimiento, pero el autoconocimiento para poder gestionar nuestras emociones, para poder ver nuestras luces, nuestras sombras, aceptar nuestras heridas también. También la principal razón para poder dejar de sufrir es decidir que queremos dejar de sufrir, que queremos liberarnos de esas heridas, que queremos liberarnos de ese pasado o liberarnos de esas situaciones que nos han encarcelado o observar donde nosotros mismos nos hemos autoimpuesto también y nos hemos encarcelado en algunos momentos. El eclipse también va a estar haciendo Júpiter una cuadratura con Plutón. Y Júpiter en cuadratura con Plutón puede ser muy impositivo. En algunos momentos nos podemos sentir nosotros mismos muy impositivos o querer imponer
o muy fanáticos en algunas situaciones, o sentir que otros están con esa sensación también o como muy impositivos hacia nosotros, observar en qué áreas de nuestra vida a veces no somos justos con nosotros mismos y conectar con la parte positiva también de ese emplazamiento, que es el tener la fuerza y la ambición de romper con lo establecido que nos impide ser quien realmente somos. Y para ello preguntarnos quién soy realmente y qué es lo que yo quiero hacer. Es necesario para todo ello, como decía, desde luego el salir del victimismo y el dar una nueva mirada a nuestro pasado, incluso una nueva mirada a nosotros mismos también, y atrevernos a iniciar sin la necesidad de aprobación y de validación de otros. Esto no quiere decir conectar con una individualidad desde el egoísmo, ni mucho menos, siempre teniendo en cuenta a otras personas y hacer muchas cosas también, porque Plutón en Acuario tiene mucho que ver con que nuestras acciones sirvan para otras personas, para ponerlas para el bien de otros, pero sí que no nos limiten, que no haya una limitación por cómo otros piensan o por tener miedo a abrirnos a lo nuevo, porque desde luego vienen experiencias muy novedosas para todos y reconexión también con partes nuevas de nosotros mismos. Mercurio va a estar estacionario en el momento del eclipse en Tauro y es interesante porque nos da esa posibilidad de poder ver las cosas de una manera diferente, de revisar temas también. Cuando Mercurio está estacionario, está retrógrado, es la posibilidad de revisar si nos vamos a lanzar a algo que sea importante, poder dar vueltas al asunto también e incluso una nueva comprensión. Es muy interesante esta cuadratura también que va a hacer Júpiter con Plutón para poder dar esa nueva mirada. El salir de ciertos fanatismos, incluso de nosotros mismos, de necesitar que las cosas se den de una manera concreta y darnos cuenta que quizás las cosas se van a dar de una manera diferente y es la mejor manera también. Porque muchas veces en temporada de eclipses las situaciones que se presentan o lo que requiere transitar esa situación no lo entendemos a un nivel de ego o a un nivel mental, pero nuestra alma sí. Es algo que tiene que llegar porque forma parte de nuestra evolución y que requiere hacer ese espacio o ese final en otra parte de nuestra vida porque ya no va más, porque ya no nos representa, seamos conscientes o no. Conforme va pasando el proceso, siempre es un proceso de 6 meses, empezamos a ser ya más conscientes de que era necesario y sí que se siente con mucha más fuerza o los eventos llegan con más fuerza siempre en el momento que se están dando los eclipses, sobre todo en la parte de la temporada de eclipses que finaliza más o menos a mediados de mayo con la siguiente luna nueva que vamos a tener en Tauro, que mayo, la mitad de mayo es muy interesante para sentar, para llevar ideas adelante o para nuevos lanzamientos también en la medida de lo posible, porque Mercurio retrogrado nos puede ayudar a esa revisión, pero también a esa revisión del pasado, haciendo un aspecto con Marte en Cáncer, de poder dar ese nuevo significado. Hay una frase de Marco Aurelio que dice: destruye la queja de se me ha dañado y destruido queda el daño. Siempre, siempre, y que no se nos olvide nunca, tenemos la decisión, tenemos el poder de decidir cómo vamos a afrontar las situaciones que se nos presentan. Ya es hora de conectar con esa individualidad, con esa fortaleza, con esa soberanía y dejar de creer que la solución está fuera, que el Salvador está fuera, que nosotros no tenemos ningún poder ante los acontecimientos, porque los acontecimientos que tienen que llegar van a llegar, pero siempre tenemos el poder de decidir cómo lo vamos a afrontar. Es algo que ya sabemos y que muchas veces también comento, y es que esa decisión cambia todo. La manera en cómo lo vamos a afrontar cambia todo. Entonces, en momentos de eclipses es un momento de fluir, porque es el momento en el que el libre albedrío no está tan presente, lo que se tiene que ir se va y lo que viene, como siempre digo, también conviene. Aunque en un principio a lo mejor no lo entendamos, pero es algo que conviene y con un eclipse de sol son inicios, son comienzos que requieren de un final, pero son comienzos que son además visibles para los demás, que es algo, porque el eclipse de luna va a ser algo más interno, pero un eclipse de sol es algo que genera un cambio en nuestra vida que otros van a ver y que nosotros vamos a mostrar y que también requiere ese proceso interno de una parte nuestra que hay que sanar, que hay que liberar, que hay que dejar ir para una conexión con quien realmente somos, porque ya se acaba esto de tener que sentirnos obligados a cumplir expectativas de otros o a vivir una vida que realmente no nos representa. Esto es algo que viene muy del pasado, en otras generaciones muchas personas no lo han podido hacer, pero nosotros estamos ahora en un momento histórico para romper muchos patrones que vienen de otras épocas donde no se pudo hacer, para esa reconexión y para un cambio muy importante que viene a nivel social y donde es necesario también ese cambio a nivel individual, porque empieza primero el cambio a nivel de individuo para que luego se pueda ver al nivel de colectivo. Espero que os sea de mucha utilidad esta información. Os deseo un feliz eclipse y una feliz reconexión con cada uno de vosotros y que nos demos el permiso de sacar ese brillo individual que todos tenemos, liberándonos del miedo a la diferencia
Y del miedo a conectar con la luz propia que cada uno traemos y que para algo la traemos, para ponerla también al servicio de los demás y para vivir, como decía, el principal objetivo de la vida es vivir, la vida que realmente nos merecemos y que realmente nos representa y no la que nos han dicho que debíamos vivir. Feliz eclipse para todos.